Hola a todos y todas, muy feliz de estar aquí con ustedes, con muchas ganas de seguirles transmitiendo algunas inquietudes y algunas reflexiones. Gracias por todas las sugerencias, la participación y los elementos que me brindan cada día para hacer estos espacios. Bueno, el café con Iris trae en el día de hoy un tema que compila inquietudes de las personas que han seguido este espacio y específicamente temas relacionados con el agotamiento emocional, con el estrés y con el último que pasamos, que fue el síndrome de ovario poliquístico. Hoy estamos a miércoles 3 de marzo, empieza el mes de la mujer. Yo soy Iris Luna Montaño, para quienes no me conocen. Soy médica psiquiatra, estoy muy comprometida con la divulgación científica, creo mucho en la psiquiatría social y comunitaria. Me parece que es muy importante que cada uno de nosotros tenga acceso a una información basada en la evidencia que permita que tomemos algunas decisiones vitales acerca de nuestro bienestar y de nuestra salud. Y creo que este es un compromiso que me gusta mucho haber asumido y estoy muy agradecida con todos ustedes por haberme acompañado hasta el momento. Recuerden que todo este material está siendo organizado y guardado en las diferentes plataformas. Les invito especialmente a visitar mi espacio en YouTube, donde están todos los temas que hemos venido tratando. También lo tenemos aquí en Instagram, lo tenemos también en Facebook y algunas comunicaciones en Twitter. Entonces, gracias pues a todos los seguidores, y hoy hablaremos de 4 aspectos de la alimentación de los cuales deberíamos tener alguna claridad. Bueno, vamos a empezar por hablar acerca de las emociones. Las emociones, me he dado cuenta que es un tema que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque sí, realmente la emoción cumple un papel muy importante en la vida de las personas en la actualidad, y no solo la emoción, sino el impacto del estrés. Es muy cierto que hay una cantidad de emociones asociadas a los alimentos, y son emociones muchas veces muy lindas y también están asociadas a memorias muy agradables. ¿Qué cosa no hay más agradable que sentarse en una mesa alrededor de nuestra familia, si estamos en paz, en tranquilidad, y poder tener una charla deliciosa, y esas charlas que se recuerdan para toda la vida? A veces algunos alimentos nos traen recuerdos que son imborrables y que son maravillosos. Yo tengo un recuerdo muy especial. Tengo una tía que quiero mucho, es la tía Rosita, y creo, para mí, es una idea sobrevalorada mía, que los frijoles más ricos del mundo los ha preparado Rosita toda la vida. Y resulta que cuando yo era niña, en la casa de Rosita se hacían frijoles los domingos, y ese día, como por arte de magia, aparecía toda la familia, no la familia nuclear, sino la gente que vivía alrededor, aparecía a la casa de Rosita a comer frijoles y a saludarla, pues a saludarla y a comer frijoles. Y estas frijoladas estaban asociadas a muchas cosas muy agradables, al encuentro con los primos, al juego, después de pronto al compartir una cantidad de cosas que no habíamos podido compartir en la semana porque estábamos en el colegio y haciendo otras actividades. Entonces, esto se institucionalizó en nuestra familia, y eran los domingos de los frijoles y nadie se perdía ese día. Y todavía lo tengo en mi memoria y lo llevo con gran gratitud, porque para esta señora siempre hubo un espacio en la mesa para toda la familia, para los que fueran a visitarla. Y esto fue un momento de cercanía a mi familia, y todavía soy muy cercana con mis primas, las quiero profundamente, y siempre recordamos esos momentos asociados a los frijoles. Bien, ¿por qué digo eso? Porque es que muchas
He empezado a escuchar en algunas partes que dicen que cuidado con satanizar las emociones y la alimentación. No, no se trata de satanizar la alimentación y las emociones. Claro que cuando estamos en un contexto determinado y aparecen elementos determinados, sensoriales, táctiles, olfativos e incluso gustativos, estos se incorporan a nuestra memoria y van a tener unos significados muy especiales para cada persona. Para algunos sería el aroma del anís cuando vive cerca, por ejemplo, de una empresa que hace licores de anís. Entonces el olor del anís es algo que se te queda toda la vida y cuando vas a visitar esa zona estás buscando olfatear ese aroma, por ejemplo. Entonces, obvio, los alimentos se asocian a diferentes emociones, ¿no? Alegría o a veces con lo que yo les dije de mi ejemplo, para mí es un recuerdo muy grato y me genera una sonrisa. Pero hay otros recuerdos que no son tan agradables con respecto a la comida. Por ejemplo, cuando a un niño se le castiga en la mesa, se le pega o se le obliga o se le embute a la fuerza de pronto un pedazo de brócoli, pues probablemente ese niño va a tener problemas con el brócoli durante toda su vida, ¿no es cierto? Entonces aquí es cómo lo viví y de qué manera viví este tipo de cosas. Además, la comida se convierte en un elemento fundamental para el ágape, para las reuniones, para los encuentros de las familias, para las celebraciones, para muchas cosas que de todas maneras nos acercan como seres gregarios que somos. Entonces sí, es un vehículo que lleva cultura, que lleva nuestras costumbres ancestrales de cómo se cocina, etcétera, etcétera, que lleva cariño, que lleva muchas cosas. Entonces vamos a primero explicar de que no hay nada de malo en relacionar un poco las emociones con los alimentos. Eso está muy bien. De lo que yo quiero hablar es cuando en un momento dado los investigadores, los psicólogos en diferentes partes definen un patrón de alimentación. Cuando hablo patrón es que es algo que es frecuente, continuo, como muy seguido, donde la persona desarrolla un tipo de alimentación que es llamada alimentación de tipo emocional. ¿Qué es eso? Esto es una tendencia, ¿sí?, a tener un hambre muy intensa y repentina en lugar de experimentar el hambre gradual que se tiene cuando tienes hambre física. O sea, en primer lugar, no es un hambre física, no es un hambre fisiológica, es una cosa que apareció de manera repentina. Entonces no es una necesidad física de comer causada por el estómago vacío, no la causa eso. Los comedores emocionales tienden a desear comida chatarra, que es alta en grasas, en azúcares, en sal, muy colorida, muy sabrosa y palatable, en lugar de escoger otro tipo de alimentos que son mucho más saludables, ¿no es cierto? Ni frutas, verduras, este tipo de cosas, no. Ellos prefieren estos alimentos que se pueden ingerir de manera rápida, que los puedes comprar en cualquier parte, que te los comes y generan cierto placer en tus papilas gustativas y te hacen sentir en un momento dado bien. O sea, fíjate, en la búsqueda de estos elementos es básicamente para sentirte mejor. Y cuando yo digo sentirte mejor, es que este patrón inadecuado de alimentación emocional, cuando se hace frecuente, diario o lo que sea, pues obviamente va a tener unas consecuencias para nuestro organismo, para nuestra salud, ¿no es cierto? Va a ser que aumentemos de peso. Si estamos comprando constantemente chucherías y decimos por si me da tristeza, por si me da angustia, o peor, tuve la pelea con el jefe y entonces voy a comerme un helado
o tuve la dificultad con alguien y sencillamente me metí a buscar las galletas Oreo, me comí todo el paquete, entonces aquí estoy pensando que puedo estar desarrollando un patrón inadecuado, desordenado de alimentación que los investigadores le han llamado alimentación emocional. Bueno, la necesidad de comer suele estar siempre precedida por el estrés o por una emoción incómoda de cualquier tipo. Por ejemplo, el aburrimiento, la tristeza, la ira, la culpa o la frustración. Y otras características de ese tipo de alimentación es que la persona puede sentir que tiene una falta de control mientras come, o sea, y a veces se siente hasta culpable de lo que ha comido, ¿no es cierto? Dice, yo no soy capaz de evitar esto. Hay muchos desencadenantes, entre ellos no haber reconocido y no tener otras herramientas para manejar las emociones que pueden llegar a ser incómodas o el estrés. Dentro de, nuestra fisiología, cuando hay estrés, se eleva el cortisol sérico y nos da hambre. Y nos da hambre porque se supone que necesitamos preparar a nuestro organismo pues para enfrentar el problema que vamos a llevar a cabo o para salir huyendo. Sin embargo, cuando estamos hablando de un estrés crónico continuado en el tiempo, realmente no estamos hablando, se mantiene el hambre, pero pues obviamente esa ingesta no va a dar como resultado que salgamos corriendo, huyendo de un león que nos va a matar o ir a solucionar un problema, sino que al contrario, hace que esto sencillamente sea un síntoma que de alguna manera nos alivia un poco esa sensación de estrés en el momento, pero que después vamos a empezar a sentir otro tipo de sensaciones. Bueno, algunas investigaciones nos muestran que las niñas y las mujeres tienen un mayor riesgo de tener estos trastornos de la conducta alimentaria, lo que demuestra que de alguna manera hay algunos factores fisiológicos, como los que hemos mencionado antes en otros lives, que serían relacionados como con la parte hormonal, que pueden cumplir un papel importante, y también la carga del estrés que muchas veces a las que las mujeres nos vemos sometidas. Entonces es frecuente que se aparezca este patrón de alimentación emocional en la mujer. Ahora, otra cosa que es muy importante que la debemos tener en cuenta que es no culparnos. ¿Por qué? Porque resulta que existen ciertos conspiradores para que nosotros podamos alimentarnos de esta manera. Las propagandas que aparecen alrededor de este tipo de comidas, de alimentos, nos invitan y nos inducen básicamente a buscar emociones positivas alrededor de esto, ¿no? Recuerda como tómate la chispa de la vida, o sea, ya saben a qué me estoy refiriendo, o determinado leche chocolatada te da energía y la fuerza la pones tú, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay una cantidad de premisas que utilizan quienes la industria alimentaria para hacernos creer que esto nos va a dar bienestar, y en muchas propagandas hasta se hace una apología a la mujer que está llorando porque perdió a su novio y el señor que llega del servicio rápido para llevarles cualquier cosa, entonces al instante te llevo la tarrina con helado de chocolate y de nueces para que te sientas feliz. Entonces, ojo, que esto también puede ser educativo, puede que nos lo esté enseñando la cultura, nos lo esté mostrando las propagandas y todo lo demás. Y además de eso hay otra desventaja, que estos endemoniados productos son tremendamente gustosos, son muy agradables al paladar, son palatables. Entonces, obviamente, nosotros muchas veces decimos, esta es una verdadera tentación. Entonces el tema aquí de la tentación, que no quiero meter connotaciones morales, ni mucho menos, el tema de aquí de que están disponibles, de que los tengo a mano y que de pronto llego a tener frustración, rabia, molestias o lo que sea y ¡chum! Me lo embutí. Entonces esto
si se hace de una manera frecuente, va a tener consecuencias, obviamente, en nuestro organismo. Entonces podemos resumir que un patrón de alimentación emocional es aquel que se hace sin tener un hambre fisiológica, buscando de alguna manera controlar o aliviar algunos elementos que pueden ser incómodos para nosotros de la vida diaria, como serían emociones que podrían considerarse incómodas. Muy bien, lo otro que me parece muy importante es el papel del estrés. El estrés cumple un papel muy importante y también el papel hormonal, porque sabemos que hay etapas donde hay mayor probabilidad de que consumamos, de que tengamos este tipo de alimentación emocional. Ahora, hay una cosa que hay que diferenciar. Si hace mucho tiempo no veo a una familiar, una persona que quiero, y de pronto dice, es que te acuerdas los muffins que comíamos en tal parte, ¿por qué no nos vamos a comer unos muffins? Pues vamos y nos comemos los muffins y los disfrutamos y estamos juntas y recreamos ese momento. Y claro, es una alimentación emocional, en ese momento es emocional, pero yo tengo control sobre ella. ¿Por qué? Porque soy completamente consciente que estoy buscando revivir esa emoción agradable en un momento dado. Pero si ya se vuelve algo que ya lo manejamos en automático, si ya se vuelve una costumbre o se vuelve, como les dijera yo, un hábito, pues esto ya ni siquiera se procesa, es algo que ya automáticamente, tristeza, me fui a la nevera y ni me di cuenta y me comí el paquete, ¿sí? Entonces, recordemos lo que decía Julio Basulto, no lo compres, que te lo comes. Si tú tienes estas dificultades para relacionarte con la comida y asociarla a bienestar inmediato, pues procura no comprar este tipo de alimentos, ¿no? Y también te digo, si tú crees que estás desarrollando este patrón de alimentación emocional, es muy importante que utilices tu diario, que anotes diariamente cuántas veces lo estoy haciendo. Uy, fíjate que lo hago casi todos los días, me estoy comiendo un pastel casi todos los días, porque hay pacientes que me dicen, doctor, es que la vida es muy amarga, yo la quiero endulzar con chocolate. Entonces, a ver, el hecho de utilizar ese tipo de expresiones implica que hay una clara atracción de la comida para poder paliar determinado tipo de emociones. Entonces aquí es una primera reflexión que les quiero dejar para que lo analicen. Esto se da de manera muy frecuente, como yo les decía, y puede empeorar en el tiempo. Entonces ya sabemos que la comida o comer emocionalmente es la tendencia de responder a los sentimientos difíciles y estresantes comiendo pero sin hambre física, ¿sí? Aquí es importante también recordar que las personas que experimentan esta hambre emocional no suelen tener como mucho autoobservación y darse cuenta cuando el hambre fisiológica ha llegado, porque es que el hambre fisiológica va apareciendo poco a poco y en un momento dado pues podemos acercarnos a cualquier tipo de alimento. En el caso de la alimentación emocional, el hambre es abrupta, es urgente, es acuciante y hace que nos acerquemos a este tipo de alimentos que no son sanos, que tienen elementos muy calóricos y que no nos alimentan. Entonces, ojo, aquí ese es el primer punto. Definamos bien qué es la alimentación emocional y aclaremos que claro, hay el comer en familia, el comer en grupo, el comer de vez en cuando algo que nos guste, no está mal, no es prohibir, no quiere decir nunca asociemos la comida a las emociones, porque eso no es verdad, siempre están asociadas. Lo que hay que tratar es de reconocer si la manera que tenemos para manejar la angustia, la tristeza, la ansiedad, es la comida y ese tipo de comida que ingerimos. Ahora hay un segundo punto, el segundo tipo de alimentación del que les quiero hablar, que es la llamada alimentación compulsiva. No sé si ustedes hayan oído hablar de la alimentación compulsiva, pero esta se asocia básicamente al trastorno por atracones, que es un trastorno de la conducta alimentaria.
Muy bien, la principal diferencia que ven los investigadores entre alimentación emocional y ingesta compulsiva tiene que ver con la cantidad de comida que se consume. Si bien en ambos casos puede implicar una sensación de dificultad para controlar el antojo de la comida, la alimentación emocional implica el consumo de cantidades pequeñas o moderadas, y este puede ser el único síntoma que aparece, y de alguna manera, pues, si bien es cierto, la alimentación emocional también se ha visto asociada a unas comorbilidades, por ejemplo, pacientes con depresión mayor, pacientes ansiosos con un cuadro de ansiedad clara, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobias sociales. Muchas veces este tipo de alimentación se presenta en estas personas que tienen trastornos del ánimo y trastornos de ansiedad. Es bastante frecuente, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de ya el segundo punto que les quiero hablar, que es la alimentación compulsiva, estamos diciendo que la diferencia que hay es básicamente en la cantidad de comida que se consume y cómo se consume pues ese tipo de alimentos. Entonces vamos a hablar un poquito ahora del segundo tipo de alimentación, que es el trastorno de alimentario compulsivo. El trastorno alimentario compulsivo es un tipo de trastorno más común en los Estados Unidos. Este es muy frecuente. A menudo ellos refieren sentirse fuera de control con los alimentos y comen grandes cantidades de comida una vez. Es decir, en un solo episodio comen grandes cantidades de comida. A eso se le ha llamado atracón. Aquí es importante ver que este patrón o trastorno de alimentación compulsivo podría dar dos resultados. Un resultado es: la persona llega y come compulsivamente, se sienta y se hace un atracón terrible, casi siempre solo, y si lo hace solo, se llena muchísimo y después se siente culpable, se siente asqueado, se siente incómodo, pero no hace nada, se queda allí. Esa persona está desarrollando un trastorno de atracón. Perfecto. Pero si tenemos en otro grupo de personas que comen compulsivamente, y a veces suelen hacerlo incluso en compañía, comiendo con otras personas, pero comen mayor cantidad de comida, repiten y repiten y repiten y comen, y al final llegan y se toman 1 o 2 vasos de agua y desaparecen misteriosamente y se van para el baño y terminan vomitando. Y esto lo hacen con cierta frecuencia, con cierta regularidad a través del tiempo. Estamos presentando pues una bulimia, que es otro trastorno de la conducta alimentaria, en que hay una ingesta compulsiva, pero en el primer caso la persona no utiliza ningún método para evitar ganar peso, y en el segundo caso hacen todo lo posible por evitar ganar peso porque le tienen muchísimo miedo a la obesidad. Esta parte es interesante tenerla en cuenta. En las personas que tienen bulimia, muchas veces, como les digo, comen socialmente y después se hacen purgas, vomitan o se aplican enemas o toman diuréticos o toman algunos elementos que les permite comer exageradamente cuando se sientan, pero después pues eliminar lo que comen. ¿Qué efectos va a tener esto en los pacientes? Muchos. Pueden haber desequilibrios hidroelectrolíticos, pueden haber alteración de la dentina, del esmalte de los dientes, pueden haber lesiones en el esófago, lesiones en el estómago, pueden haber mucho tipo de patologías asociadas a este comportamiento compulsivo, y después la purga y el vómito, que serían las personas con bulimia. Pero en las personas con trastorno de la conducta alimentaria llamada trastorno de atracón, pues sí, se tiene este trastorno alimentario compulsivo, comen exageradamente, pero no suelen hacerlo en equipo, lo hacen casi siempre solas, apartadas, aisladas, porque sienten mucha vergüenza de ese comportamiento, y en una sentada pueden llegar a comer una cantidad de comida exagerada. Entonces, estas personas que tienen este trastorno del control de la alimentación llamado
trastorno de atracones pueden tener muchísimas complicaciones, y para que se presente, pues debe presentarse una vez cada semana. Muchas pacientes los tienen 2, 3, 4 veces a la semana, pero al menos una vez en la semana durante 3 meses por lo menos. Entonces nosotros aquí es importante siempre que como clínicos interroguemos y estemos muy pendientes, porque estas personas, bueno, que no compensan, ¿qué van a hacer? Generalmente van a desarrollar con el tiempo un síndrome metabólico asociado a un aumento de peso, un aumento de la hipertensión arterial, hipertensión arterial, van a presentar diabetes mellitus, resistencia a la insulina, hígado graso, son más propensos al cáncer las mujeres, y altos índices de infertilidad. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que hay consecuencias dependiendo de qué hagamos después de que comemos. Entonces, a ver, cuando hablamos de este trastorno por atracón, vemos que es muy frecuente en las mujeres, ¿no es cierto? Y también se da en los hombres, se da con frecuencia. En las mujeres es más o menos un 3%, y ya en este momento, esas son las estadísticas generales, pero ya hay algunos estudios que dicen que hasta un 6%, entonces esto parece que está aumentando. También se sabe que afecta a cualquier etnia, en cualquier estado socioeconómico, afecta a cualquier tipo de personas. Pero hay algo muy importante, y es que las mujeres que hacen dieta son a menudo 12 veces más propensas a desarrollar este tipo de trastorno. Entonces vemos cómo cuando personas que han hecho dietas restrictivas, muchas personas dicen, la dieta de restrictiva, esas dietas milagro, puede llegar en un momento dado a provocarme un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, esa es la respuesta, sí. Si la persona está acostumbrada a hacer dietas, también tiene el riesgo de presentar este tipo 12 veces. Las mujeres y niñas que hacen dietas a menudo 12 veces son más propensas a llegar a presentar este tipo de trastorno. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas del trastorno de alimentación compulsivo que termina en un trastorno de atracones? Comer más rápido de lo normal, rapidísimo, ni siquiera piensan lo que están comiendo. Comer hasta sentirse incómodas, muy llenas, una sensación muy desagradable. Comer solas y por vergüenza. Y sentirse asqueados, deprimidos o culpables después de comer. Entonces, a ver, estas personas suelen tener otros problemas de salud, como les decía yo, ¿no? Obesidad, apnea de sueño, problemas a nivel metabólico, lo que yo les decía, hipertensión, diabetes, hígado graso, cáncer, etcétera. Y por eso es muy importante que atendamos este tipo de problemas. Ahora, ¿qué tipo de cáncer se asocian al aumento de peso? El cáncer de mama, el cáncer endometrial, el cáncer colorectal, el cáncer de esófago, el cáncer de páncreas, el cáncer de tiroides y el cáncer de vesícula biliar. Además, en las mujeres se presentan alteraciones del ciclo menstrual. Incluso se puede llegar a impedir la ovulación cuando hay obesidad, y estas pacientes van a tener mucho más riesgo de presentar pues infertilidad. Entonces es muy importante que recordemos que generalmente este atracón o esta alimentación compulsiva genera en la paciente mucha inseguridad y mucha vergüenza, porque ellos temen mucho pues como ser tratados como que son unas personas que no tienen control, que son inadecuadas, y entonces suelen no comentar los episodios en la consulta médica. Hay que interrogar al respecto, siempre, siempre, pero hacerlo con mucho respeto, mucha empatía, sin juzgar, para que la persona pues solamente nos cuente si ha tenido este tipo de patrón de alimentación, ¿sí?, compulsiva,
donde obviamente se ve marcado, volvemos a lo mismo, porque como hablamos, empezamos con la alimentación emocional, que el estrés o una emoción como la tristeza, el aburrimiento, la rabia, haya generado pues el ir a buscar este tipo de comida y hacerlo de manera desaforada, desesperada, tratando de aliviarse. Entonces, a ver, aquí es muy, pero muy importante ver que sí, también en este tipo de alimentación compulsiva, las emociones cumplen un papel muy, muy valioso. Ahora, lo otro es la sensación que tiene el paciente de pérdida de control. La sensación que tiene el paciente de no haberse dado cuenta de qué fue lo que pasó. Hay pacientes mías que me dicen, vea doctora, yo cuando llego y me embuto todo eso es como si estuviera en un trance. No me doy cuenta ni siquiera de lo que he comido. Y cuando termino de comer estoy muy mal, me siento con mucho malestar, tengo la autoestima en los pies, siento que otra vez he fracasado, que soy terrible, que no funciono. Y es importante ver que estos trastornos de la conducta alimentaria, tanto la bulimia como el trastorno por atracón, se asocian a otros trastornos, porque muchos pacientes llegan a desarrollar episodios depresivos mayores, depresión atípica, que se caracteriza por una hiperingesta, la distimia, que se caracteriza también por una hiperingesta, ¿sí? Y en otros casos es muy interesante ver, hay algunas mujeres que durante su periodo de embarazo empiezan a desarrollar un trastorno compulsivo, sobre todo las personas que han tenido bulimia o han tenido trastorno por atracones antes. Entonces aquí es importante recordar que la obesidad eleva el nivel de estrógenos en el cuerpo, y si tienes más elevación de estos niveles de estrógenos, pues se presentarán cambios a nivel metabólico. Durante el embarazo, les quiero comentar algo, es importantísimo que detectemos si la paciente está haciendo atracones, si tiene esta alimentación compulsiva. No pensemos que los antojos son una cosa que sencillamente no le paremos bolas a la materna. Ella tiene derecho a tener antojos y que coma lo que quiera. No, porque este incremento de peso exagerado, y sobre todo si tú has preguntado y la paciente te dice que está comiendo porque está ansiosa, porque peleó con el esposo, porque está frustrada, porque tiene miedo, porque esto, y encuentras razones que no son razones de pronto fisiológicas y están muy fuertemente adheridas a su comportamiento, pues vamos a tener complicaciones como hipertensión gestacional. O sea, esto es una hipertensión durante el embarazo, que suele ser una cosa grave, que hace que la materna sea de alto riesgo, preeclampsia, que puede llevar a hipertensión, a deterioro de la función renal de la paciente y del sistema cardiovascular durante el embarazo. Y si estos problemas no se controlan, si no controlamos bien el desarrollo y el crecimiento de ese feto dentro de la madre, vamos a mirar que también se puede presentar algo que se llama diabetes gestacional, y cuando la madre tiene al bebé va a tener unos hijos de un tamaño muy grande y va a ser necesario que sea sometida a una cesárea. Entonces hay unos signos de alarma que yo siempre tengo en cuenta, que son, por ejemplo, cuando está la mujer embarazada, que empiece a notar o a presentar esa preocupación por subir de peso durante el embarazo. Las mujeres suelen darse atracones y después se sienten muy culpables y empiezan a expresar la necesidad de hacer dietas durante el embarazo. Hay que evaluar muy bien cuál es el comportamiento alimentario de estas mujeres durante el embarazo. También, como sabemos, pues hay desencadenantes como un mayor estrés, ¿no? La incertidumbre, cómo viene el bebé, si esto me ha traído consecuencias laborales, personales, familiares, si hay un equilibrio en mi familia. Entonces el estrés puede hacer que estas mujeres coman más. Puede haber también concomitantemente en el embarazo, aunque había un mito que decía que las mujeres que se embarazaban no se deprimían,
pues ustedes ya saben, ya lo hemos visto y lo vamos a ver en un material más adelante, de que las mujeres que se embarazan sí se pueden deprimir. Entonces, cuando hay una depresión durante el embarazo, una depresión perinatal o posparto, puede presentarse también con esos patrones inadecuados de alimentación, esta alimentación compulsiva. El haber tomado alcohol durante el embarazo, y una cosa que es muy importante, la falta de apoyo social, la falta de autocuidado, la falta de visitar al especialista. Esta parte es muy compleja a muchas áreas. Hay muchas mujeres muy desprotegidas que necesitarían pues como apoyo continuo, y sobre todo mostrarles todos los efectos que este tipo de alimentación puede llegar a generar. Pues entonces ya tenemos estos dos elementos: alimentación emocional, que va de la mano con la alimentación compulsiva, y que la diferencia simplemente es la cantidad de alimentos que ingiramos de manera constante y de manera frecuente. Ahora, otro término que se ha puesto de moda y que lo usan mucho es la alimentación consciente. ¿Qué es la alimentación consciente? Bueno, la alimentación consciente se ha constituido en una herramienta muy útil para nosotros quienes trabajamos con este tipo de trastornos, para manejar esta comer en automático, esta alimentación de tipo emocional. Porque lo que persigue esto viene, la alimentación consciente viene de todo el movimiento de mindfulness, y se puede llamar mindful eating, y tiene que ver básicamente con ser conscientes completamente de lo que comemos, ¿sí? De estar en el momento, absolutamente metidas en el acto, no solamente en el proceso de la preparación de los alimentos, cuando nos sirven el alimento, poder estar allí presentes y tener control, ¿sí?, sobre la cantidad de alimentos que comemos. El comer de manera pausada. Recuerden que necesitamos por lo menos 20 minutos para que nuestro organismo reconozca la sensación de plenitud. Entonces aquí es muy importante, porque el mindful eating es como una técnica que se está utilizando en este momento y que ha sido salvadora para muchas pacientes, que les enseña básicamente a estar en el aquí, en el ahora, sin emitir juicios, ¿sí? Y tratando básicamente de disfrutar. Esto es muy importante. El disfrute de que está de la mano, va de la mano de la conciencia. Yo soy consciente de lo que tengo en mi plato. Lo saboreo. Y esa palabra quiero que la dejen en su mente. Saborear un alimento, paladearlo, olerlo, masticarlo, sentir los contrastes de sabor, sentir los contrastes en la calidad del alimento. Si es frío, si es caliente, si es grumoso, si es espumoso, etc. Todos esos elementos que son sensoriales, y que para ello también vamos a emplear todos los órganos de los sentidos. Los ojos, vemos el alimento, lo contemplamos en su plato, vemos la cantidad de alimento que hay. También el auditivo, porque a veces sentimos como puede ser crocante cuando mordisqueamos un apio, o el sentido del gusto, que nos permite saber discriminar qué elementos tiene ese alimento, forma parte de saborear. Y saborear también va de la mano con masticar. Y el masticar nos ayuda a cantidades a nuestra digestión, porque permite que haya una enzima que hay en la boca que va a ayudar a empezar como la primera parte de la digestión, que es la ptialina. Uno empieza a masticar y masticar, y ese alimento va a llegar en mejores condiciones para ser digerido a nuestro estómago.
si tenemos el plato al frente, si nos olvidamos del celular, nos olvidamos de las noticias, si tenemos una conversación sencilla, clara, bonita con nuestra familia, si colocamos, no nos la pasamos todo el tiempo con el tenedor y el cuchillo, sino que ponemos el tenedor y el cuchillo y hacemos esa práctica de comer poco a poco, despacio, si nos damos un tiempo suficiente para comer sin esas prisas, sin ese automatismo, si somos completamente conscientes de lo que estamos comiendo, esto va a ser de gran ayuda porque nos va a permitir no solamente saborear, sino disfrutar y estar presentes en el momento de la alimentación. Y ahí somos más como conscientes de cómo ese alimento nos está beneficiando. Y tenemos que darle también espacio allí para la gratitud, ¿no? Poder agradecer esos alimentos que tenemos en la mesa. Miren qué panorama tan diferente. Sentarnos a comer con conciencia plena, estando absolutamente claros y atentos a cada uno de los elementos que constituye nuestro plato, a llegar y coger un paquete de donas y metérnoslo uno tras otro sin siquiera masticar y tragarlo con un poco de leche y no sentir absolutamente nada sino ese apremio y esa desesperación por comer. Pues aquí este es el lado contrario, ¿no? No es el apremio, no es la rapidez, no es la inconsciencia ni lo automático. Aquí es lo consciente, el estar aquí, el poder disfrutar, el poder paladear, el poder sentir que tengo una buena relación con mis alimentos y que son alimentos saludables. Entonces, esto tiene que ver también con nuestra autoobservación, tiene que ver también con nuestras estrategias para poder manejar como todo ese tipo de ideas que nos llegan a la cabeza y decir, pare, basta. En este momento voy a dar un descanso a ese chimpancé que está dentro de mi cabeza tratando de darme miles de ideas y de generarme tanto estrés y que no me deja en paz y que me lleva a comer de manera muy desordenada, y le doy paso, parto ese momento y le doy paso a un momento de paz, de tranquilidad y de una relación muy adecuada con la comida. ¿Qué es difícil hacerlo? Esto requiere entrenamiento. Esto requiere tener pues como unas pautas, y hay un entrenamiento, hay manera de que dentro de la terapia te van a explicar cómo hacerlo, de qué manera acercarte a este tipo de alimentación consciente. Existen muchos textos al respecto, hay uno que a mí me ha gustado mucho, no es muy nuevo, pero a mí me llegó al alma y se llama Saborear. Es un buen libro, es un buen libro que te muestra muchas dimensiones de la alimentación y de cómo la alimentación puede llegar a ser algo no problemático, sino todo lo contrario, algo que te permita sentirte muy bien y que te permita mantener tu salud. Entonces esta es una invitación. La alimentación consciente es todo un movimiento y es una técnica que utilizamos dentro de la psicología y dentro de la psiquiatría para enseñarles a comer a los pacientes, a tener una conducta alimentaria apropiada una vez estamos cerca a la comida. Bien, de esto forma parte. Estas técnicas de alimentación consciente forman parte de una terapia cognitivo-comportamental, generalmente, donde además se van a descubrir de pronto cuáles son las emociones complejas que pueden llegar a tener los pacientes y de qué otra manera podemos manejarlas, ¿no es cierto? Entonces aquí se incluyen cosas como el ejercicio, porque es importante el ejercicio para manejar el estrés, porque sabemos que es uno de los métodos efectivos, baratos y asequibles
para que podamos manejar ese estrés en lugar de acercarnos a la comida. Tenemos también otras herramientas en estas terapias, como son identificar estas cogniciones erróneas, disfuncionales, que hacen que tengamos comportamientos inadecuados. Es decir, a veces pensamos mal y nos sentimos muy mal. Entonces también nos ayudan a descubrir cómo son esos pensamientos que estamos teniendo y la manera pues como de hacerlos mucho más racionales y mucho más adecuados para que se acoplen a algo que tiene que ver con nuestro bienestar, ¿no es cierto? Entonces aquí es muy importante que sepan que eso, que la alimentación consciente, yo creo que llegó para quedarse, está siendo aplicada y de hecho se aplica mucho en el trastorno por atracones y es muy pero muy interesante. Una vez la persona adquiere esta habilidad eh, para poder relacionarse mejor con la comida en el día a día, todos los días y en un entorno saludable con una alimentación saludable. Y termino con otro término relacionado con la alimentación, que es precisamente la alimentación saludable, ¿no es cierto? Se pueden utilizar muchas definiciones para hablar de alimentación saludable. Yo les podría decir que es aquella que permite que ingresen los nutrientes adecuados a nuestro cuerpo, que permite que nuestro cerebro y nuestras funciones corporales estén muy bien y que de alguna manera nos ayuda a mantener el bienestar en el tiempo. Esa es la alimentación saludable. Ahora, se ha hablado de dieta, la famosa dieta, si una dieta es saludable o no es saludable. Dieta, como saben ustedes, es un término que viene de una raíz griega, diaita, que significa básicamente estilo de vida. Entonces aquí no les hablaré solamente de lo que comemos, sino de otros comportamientos que van a la par. Lo que comemos y también el ejercicio que hacemos y también el hecho de las relaciones interpersonales que tenemos. Aquí me gusta mucho recurrir a un acrónimo de Julio Basulto que me ha encantado, me gusta mucho, que quiero invitarlos a ustedes a saltar. ¿Y qué es saltar? Saltar de unos hábitos que no son nada saludables. Saltar del sedentarismo. Saltar del consumo del alcohol, porque se sabe que ninguna cantidad de alcohol es saludable. Saltar de evitar dar lactancia materna a los hijos. La lactancia materna es algo fabuloso y es algo que protege a la mujer del cáncer de mama y a los niños les da una cantidad de elementos que son fundamentales. El tabaco, saltar del tabaco, o sea, evitar el cigarrillo, porque el cigarrillo puede provocar una cantidad de efectos, no solamente a nuestro nivel pulmonar, sino a nivel metabólico. Y saltar de las relaciones tóxicas, las relaciones que no ayudan, las relaciones que nos estresan, las relaciones que nos generan donde no hay reciprocidad, donde no hay respeto, donde hay maltrato, esas relaciones que nos dañan, saltar de todo eso. Entonces cuando hablamos de esto, estamos hablando también de dieta, porque dentro de la dieta estaría los alimentos, la alimentación saludable. Y en la alimentación saludable, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que tener conocimiento de qué elementos o qué alimentos son verdaderamente buenos para nuestro cuerpo. Lo que sí sabemos, que es muy claro, es que los ultraprocesados no son buenos en ningún momento. Los ultraprocesados son esos alimentos ricos de los que ya hablamos, llenos de azúcares, llenos de grasas, llenos de sal, llenos de elementos que son muy sabrosos, pero que engordan mucho y que no tienen nutrientes. Entonces, estos hay que evitarlos en una alimentación saludable, al igual que el alcohol, al igual que el tabaco, al igual que estar tomando complementos alimenticios sencillamente para que esto me produzca como un efecto protector, como una especie de talismán que me prevenga las enfermedades
y pueda yo mantener mis malos hábitos. Me explico. Hay pacientes que dicen, ay no, yo no puedo dejarle mis hamburguesas con papitas fritas, ni puedo dejar mis malteadas, ni puedo dejar esto, pero entonces mándeme algo que sea bueno para que no se me tapen las arterias. Me han dicho que el omega 3 es buenísimo. Entonces, ¿cuántas pastillas de omega 3 me tomo? No, así no funciona la cosa. Y en este momento, cuando hablamos de alimentación saludable, no estamos hablando de ¿qué es bueno para esto? ¿Qué es bueno para la depresión? ¿Qué alimento es bueno para el cáncer? No, así no funcionan las cosas. No existen alimentos específicos que vayan a curarte o vayan a prevenir una enfermedad determinada. Lo que existe es que existen dietas equilibradas que pueden ser mantenidas en el tiempo. Y esa es la alimentación saludable. Esa alimentación que repara nuestros tejidos, que nos ayuda a estar bien, a estar sanos y que puede ser manejada en el tiempo. No las dietas milagro, que generalmente son restrictivas, quitan algunos elementos, generan desequilibrios en nuestro organismo y posteriormente generan un fenómeno terrible que se llama el efecto rebote o el efecto yo-yo, que hace que ganemos peso, que ganemos mucho peso. Entonces aquí es demasiado importante que tengamos en cuenta lo sostenible en el tiempo. Lo otro no es que comamos de todo, no es comer de todo, porque de todo, cuando hablamos de todito, estamos hablando de papitas fritas, de chicharrones, de hamburguesas, no. Que aprendamos a seleccionar, porque tú eres el que elige lo que comes, tú eliges lo que comes, entonces que aprendamos a hacer elecciones saludables. ¿Y cómo las vamos a hacer? Tratemos de estar muy atentos a toda esta información que se está dando actualmente. Hay libros maravillosos para la gente. Recomiendo mucho este libro Más vegetales, menos animales, que es un libro muy completo donde te habla del tipo de alimentación saludable del día de hoy. Y existen otros libros fantásticos escritos por Miguel Ureña, por Beatriz Robles. Hay muchos libros de nutrición y de seguridad alimentaria que puedes leer. Entonces, lo que les digo, es muy importante estar enterado. Pero en general, ¿qué hay que tener en cuenta? En general hay que tener en cuenta que hay que comer los cereales integrales, que hay que comer muchas más verduras, hortalizas, leguminosas, semillas, frutos secos, todo este tipo aceite saludable, generalmente de oliva, de aguacate, o sea, fuentes de grasas saludables, disminuir el consumo de carnes rojas a 2 veces por semana como máximo y en porciones pequeñas. Evitar las carnes procesadas como el jamón, el chorizo, la longaniza, la butifarra, los jamones y todos estos embutidos hay que evitarlos porque hay una clara asociación como factor de riesgo para la aparición de algunos tipos de cáncer. Esto parte es importante, que hay que evitar el consumo de alcohol, porque en alguna época nos dijeron, incluso los mismos médicos, que tomarse una copita diaria de vino era buena para el corazón y esto no está comprobado, esto no es saludable. Entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y lo otro, hay que beber en función de nuestra sed, pero beber agua. Evitar los zumos de frutas que son muy edulcorados. Y recuerden que estas bebidas dulces, las azúcares libres, son uno de los principales causantes de la obesidad. Por lo tanto, hay que disminuir el consumo del azúcar libre. Disminuirlo mucho. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Aprender a disfrutar de los alimentos con el sabor natural, ¿no es cierto? Y esta parte le insisto y muchas veces, porque la gente muchas veces piensa que el cerebro necesita el azúcar para funcionar y resulta que hay muchas fuentes de azúcar que son mucho más saludables y están en todos los otros alimentos. Tratemos de consumir los alimentos frescos, los alimentos menos procesados posibles. Esto nos va a ayudar a tener salud y bienestar. Y recordemos también que el tamaño de las porciones sí es importante.
porque si tenemos un plato donde tenemos la mitad del plato compuesto de verduras frescas y de frutas, un cuarto del plato con la proteína y un cuarto de plato con el cereal integral, tendremos un plato balanceado, ¿sí? Pero no repitamos, no nos volvamos amigos de el club del plato limpio. Eso no funciona, no sirve. Y sobre todo pensemos en que todo esto sean comportamientos sostenibles en el tiempo y la sostenibilidad también del planeta. Hay que pensar también que hay que comprar alimentos de cercanía, alimentos de estación, los que tenemos cerca, porque todos estos viajes de estas comidas de un lado para otro implican también dejar una huella en nuestro planeta. Entonces, yo creo que son un conjunto de cosas, y lo más importante que pienso yo para tener una alimentación saludable es tener una conducta clara frente a nuestra alimentación, tener una postura clara, tener un pensamiento crítico, no dejarnos llevar por los falsos divulgadores que te dicen que tomes estas semillas de esto para bajar de peso. Nada de eso es cierto. Y ni esas pastillas que te dicen que te tomes, nada de eso es cierto. Por favor, si nos alimentamos con evidencia, si tenemos un pensamiento crítico, si evitamos las prisas, si comemos con conciencia plena y enseñamos a nuestros hijos a comer con conciencia plena, pues nos habremos acercado a una alimentación saludable. Y si además todos los días hacemos ejercicio y al menos 300 minutos semanales de ejercicio, esto nos va a ayudar cantidades y nos va a traer una vida longeva, tranquila y con mucho bienestar. Espero que el reconocimiento de este tipo de alimentación sea pues algo que les haya interesado, y espero haberles aclarado esas dudas que ustedes tenían y que me plantearon. Muchas gracias por estar conmigo. Deseo que tengan una bonita noche y por favor compartan este material para la gente que ustedes crean que les puede ser de utilidad. Un abrazo gigante y hasta el próximo miércoles. Nos vemos pronto.